This call is now being recorded. Bien, vamos a iniciar con el desarrollo de lo que correspondía a la semana pasada, que era la parte de salario mínimo. ¿Está bien? Vamos a hacer un poco una pequeña retroalimentación respecto a lo que era el salario, de lo que hablábamos en la clase pasada. Hablábamos nosotros de que el salario, ustedes saben que el Código Laboral habla de que la gratuidad en el trabajo no se presume. Quiere decir que siempre tiene que ser remunerado cualquier servicio que nosotros estemos prestando a nuestro jefe, por más de que sea un trabajo intelectual, mixto o físico, tenemos que percibir una remuneración a cambio de esto. Y el Código Laboral específicamente define esto y dice que el salario es esa remuneración o esa ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, y este siempre tiene que ser en dinero. Si me permiten un ratito, enseguida continúo. Discúlpenme, estoy de vuelta. Bien, entonces hablábamos de eso, del salario, que siempre es una remuneración o una retribución que estamos recibiendo a cambio de ese servicio que estamos prestando, que nunca debe ser gratuito esto. Y hablábamos la semana pasada, antepasada, mejor dicho, antes del parcial, de cuál era la naturaleza jurídica, cuál era la estipulación del salario, la forma, la época, el lugar de pago, cuáles son las prohibiciones, las compensaciones. Decíamos que siempre se tiene que pagar con la moneda de curso legal, se nos puede pagar en dólares, en guaraníes, en reales, pero en monedas que circulen dentro de nuestro país. También decíamos de que el pago siempre tiene que ser en efectivo, pero hay una salvedad de que nos pueden dar hasta 30% en, por ejemplo, en prestaciones como vales para compra, o sea, cosas que no sean en efectivo, pero solamente hasta un 30%. Fuera de eso, tiene que ser en efectivo el pago del servicio. También decíamos que en cuanto a la forma de pago, al tiempo de pago, que este puede ser diario, puede ser semanal, quincenal, mensual, pero esto tiene que estar estipulado o pactado ya al inicio de la relación laboral. Y hablábamos del lugar de pago también, que el pago se tiene que hacer dentro del lugar estipulado en el contrato, preferentemente dentro de la empresa, o si va a ser algo por medio de transferencia bancaria, se debe de establecer cuál va a ser el banco de plaza donde se le va a pagar al trabajador. Bien, ratito, si tienen dudas me van haciendo en el chat. Incluso les voy a agradecer si van registrando su presencia, su asistencia en el chat, por si se me va a quedar registrado también para los que están participando. Hablábamos un poquitito también de la protección del salario. La ley dice que no se puede embargar más del 50%, también que el aguinaldo inclusive es inembargable por un lado. Estamos haciendo una retroalimentación de la última clase que dimos antes del parcial para poder dar continuidad a la clase de hoy. Y básicamente eso era así los puntos más importantes que estuvimos dando sobre el salario, y hoy vamos a desarrollar lo que es el salario mínimo. ¿Está bien? Entonces voy a proyectarles un poquitito el material. Yo les digo, este material es parte del libro que se utiliza, que se encuentra en la plataforma. El programa también, aprovecho la ocasión para decirles que el programa que es este se encuentra disponible en la plataforma también, para que ustedes puedan acceder a este. Y a ver, les quiero mostrar un poquitito. Esta es nuestra plataforma. Ustedes tienen acá el currículum del docente, tienen acá lo que es el material utilizado, que es el código laboral,
Para aquellos que no tienen código a mano, pueden descargar de acá. No se olviden de registrar su asistencia en la plataforma todos los días también. Acá tienen el calendario académico para ver las fechas de los siguientes parciales y cuándo termina todo esto. Y acá dentro de cada uno de los links tienen ustedes los materiales, por ejemplo acá, material de apoyo de la lección 5. Y lo mismo el desarrollo de la lección 5 para los que no pudieron asistir, tienen también disponible aquí. Y al término de cada clase, en cada uno de estos, en cada uno de estos yo les voy colocando el material que se utiliza en clase. Ahora bien, vamos a desarrollar hoy lo que es el salario mínimo relacionado mucho al salario y eso lo encontramos también en el Código Laboral. Siempre les digo a ustedes que pueden dar continuidad desde el Código Laboral directamente. Todo lo que hace a salario mínimo lo encontramos a partir del artículo 249 del Código Laboral. Y justamente la misma ley define lo que es el salario mínimo en el artículo 249. Les voy a pedir que tengan su código a mano, gente. Y ese salario mínimo es aquel suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador considerado como jefe de familia. Inclusive dice, bueno, es aquel suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, consistentes en qué puntos: en alimentación, en habitación, vestuario, transporte, previsión, cultura y recreaciones honestas. Se supone que el salario mínimo nos debería de permitir estos aspectos. Y bien, como ven ustedes en pantalla, justamente dice, es aquel que atendía a las condiciones de cada región sea suficiente para satisfacer esas necesidades normales, aquel trabajador que es o trabajadora que es considerado jefe o jefa de familia, le debería de permitir cubrir todas las necesidades básicas de su familia. Y ahí vuelve a mencionar de cuáles son esos, ¿verdad? Lo que es la alimentación, la habitación, el vestuario, la movilidad o transporte y las demás recreaciones, le debería de permitir ese salario mínimo. Y justamente, ¿cuál es la finalidad del salario mínimo? Es la de garantizarle al trabajador un nivel de vida donde se vea garantizada su dignidad en calidad de persona humana. Entonces, un trabajo digno le permite una remuneración digna y le permitiría un nivel de vida digno por consiguiente. Ahora, ustedes me van a decir, pero en Paraguay el salario mínimo no alcanza, es muy injusto, pero lo que yo siempre digo en clase es que nosotros como estudiantes de Derecho, justamente la idea es es conocer la norma y a futuro defender para que esto sí se pueda cumplir. Hay países que inclusive tienen un salario mínimo muy por debajo del nuestro, otra vez, que no alcanza para prácticamente nada. Entonces, justamente de ahí es que nosotros podamos conocer esto, defender y pelear por el cumplimiento de las normas. No, también dice, hablando un poco de este salario mínimo, es importante saber que no debe cubrir solamente esa subsistencia diaria o material, sino que también debe de ayudar a todas las actividades complementarias y recreativas. Es decir, si yo quiero recrearme, no está mal. En teoría mi salario me debería de alcanzar para eso también. Porque claro, uno para qué trabaja? Trabaja para poder tener una vida digna, un descanso, un disfrute y un gozo de la vida cotidiana y poder acceder a esas pequeñas cosas que nosotros queremos. Una casa, un auto, una tele, una radio o un celular. Y se supone que el trabajo nos debería de permitir estos aspectos. Entonces, también hablamos de lo que es el salario mínimo y cuáles son sus características. ¿Alguien quiere hablar? O se le activó nomás el micrófono a alguien porque no puedo ver todo en pantalla. Si alguien quiere hablar, me interrumpe nomás, ¿sí? Elaboro un resumen de los puntos más importantes de la ley de comercio. Julia, vos querés hablar porque está activado tu micrófono. Se Ahí. activó nomás, profe, perdón.
Dale. Si quieren hablar, me interrumpen porque yo no tengo acceso a todos ustedes cuando proyecto. Bien, cuando hablamos del salario mínimo, como les decía, estas tienen unas características principales que lo encontramos en el artículo 250 del Código Laboral. Y justamente dice que el salario mínimo es vital, perdón, el salario es vital, es mínimo y es móvil. Y este va a ser fijado periódicamente con el fin de mejorar el nivel de vida tomando los siguientes factores. Pero, ¿por qué decimos que es mínimo? Porque tiene que haber una base. Cuando hablamos de salario mínimo, no quiere decir que eso nomás es lo que se debe ganar, sino que dice que esa es la base, que por debajo de eso no se puede ganar. Y a partir de ahí, el trabajador puede aspirar a un salario superior. Pero el Estado fija cuál es el mínimo mínimo para solventar a la familia o la canasta básica familiar. Entonces, por eso dice, una de las características del salario es que es mínimo. Habla de vital también porque nos permite cubrir esas necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta, la habitación, como dice el artículo 249, y habla de que es móvil, según el artículo 250, porque no puede siempre, por los siglos de los siglos, quedarse en un solo monto. Este se va moviendo, va subiendo de acuerdo a los gastos de la canasta básica familiar que también van subiendo en el mercado. Entonces, nos permite, por lo tanto, este salario mínimo está destinado para la sobrevivencia, eh, pero también hay otros salarios mínimos que se fijan de acuerdo a la parte industrial o a la rama de la actividad que se está desarrollando. Por ejemplo, cuando hablamos de metalúrgicas, de los alfareros, del trabajo rural, el salario mínimo no es igual al que nosotros estamos percibiendo, pero siempre están sujetos al estudio del mercado y a las posibilidades y al rubro de cada empresa. Entonces, como yo les decía, a partir del mínimo, claro que se puede aumentar la remuneración de cada trabajador según su productividad y merecimiento, pero claro, dependiendo de lo que es la antigüedad, el presentismo, disciplina, el compromiso con la empresa, pero por debajo de ese salario mínimo no puede ganar el trabajador. Tenemos también por otro lado cuáles son los factores que son considerados para calcular ese salario mínimo, que también está en el artículo 250 del Código Laboral, que son varios factores. Número uno es el costo o nivel de vida de la familia obrera, que este es el conjunto de los bienes que se consumen a diario, cuáles son los servicios utilizados por dicho grupo social, por ejemplo, cuál es los gastos de la canasta básica, cuánto sale el pago de agua, de luz, del plan de teléfono, de compañía móvil, eh, entonces cuánto es el promedio del pago de alquiler. Entonces se hace un estudio generalizado que es ese costo o nivel de vida familiar y dependiendo de eso es cuando se fija el salario mínimo. También otra de las características es el nivel general de salarios en el país o región donde se realice el trabajo. Esto quiere decir que se estudia los costos de producción, cuáles son los precios de venta de bienes y servicios en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, entre otras cabeceras, y de ahí es que se determina ese salario mínimo. Por eso decimos que para zonas rurales el salario mínimo es distinto para las zonas industriales o para la capital, por ejemplo. Entonces, se toman los gastos a nivel nacional y de ahí es de donde se saca ese promedio salarial mínimo. Otra de las características son las condiciones económicas de la empresa. Esto se ve reflejado en los balances de pérdidas y ganancias siempre que sean reales. Por eso es que se estudia, se hace un análisis general de cuáles son los ingresos y egresos de cada empresa, cómo le va en el mercado en cuanto a las ventas o productividad, sus ganancias y de ahí también eso influye para determinar el salario mínimo. Otra de las características son
es la naturaleza del trabajo y ese rendimiento del trabajador. Se hace un cálculo del salario mínimo y además también se deben considerar otras características como si el trabajo es peligroso, si es insalubre, si es penoso, en cuánto dura esa tarea o cuánto dura la jornada, cómo va la producción del personal del trabajador. Entonces todo esto se va metiendo en una bolsa para determinar el salario mínimo. Y por supuesto otro de los factores también que se tiene en cuenta es la edad del trabajador. Entonces, ¿cuál es el promedio de un ciudadano laborante? Es decir, de una persona que está trabajando. Entonces, ahí es cuando se empieza a ver también el promedio salarial. Y uno de los últimos incisos que habla del artículo 250 es cualquier otra circunstancia que fuese congruente para la fijación del salario mínimo. Quiere decir que nosotros agarramos los costos de nivel de vida de la familia obrera, tomamos el nivel general de salarios en el país o en la región, tomamos las condiciones económicas de la empresa, tomamos la naturaleza del trabajo y el rendimiento del trabajador y la edad del trabajador, metemos todo eso en una bolsa y se hace un estudio y de ahí es cuando dice el Estado, este va a ser el salario mínimo y de acuerdo a esto es que el ciudadano puede sostener a su familia. Ahora bien, ¿quién es el que hace este estudio? Si bien nosotros sabemos que es el Estado por medio del Ministerio de Trabajo, perdón, el Ejecutivo el que establece por medio de un decreto cuál va a ser el salario mínimo, esto lo reglamenta después el Ministerio de Trabajo, pero ¿quién hace ese estudio? Y el estudio lo hace el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, que lo encontramos a partir del artículo 252. Entonces, hablamos justamente de que la regulación de los tipos de salario se hace a propuesta del organismo que se denomina Consejo Nacional de Salarios Mínimos. Y este está integrado por quienes. Está integrado por un representante de los empleadores, perdón, el artículo 252, si me siguen, está integrado por un representante del Estado, un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores, quienes ejercen este cargo ad honorem, quiere decir que de manera gratuita, y el representante del Estado es el director de la Dirección de Trabajo, es el director de trabajo, quien preside este consejo y bueno, ellos hacen este estudio en base a eso. Está luego en pantalla esa parte resumida, pero esto lo encuentran en el artículo 252. Ahora, cuando decimos cuáles son las atribuciones o cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Salarios Mínimos, esto lo encontramos en el artículo 253 y justamente dice el Consejo Nacional de Salarios Mínimos queda facultado ¿a qué? Queda facultado a dictar su propio reglamento, a recabar las reparticiones a recabar de las instituciones del Estado o municipalidades, entes autónomos, empresas autárquicas o empresas, todas las empresas que tengan trabajadores a su cargo, se encargan de recabar información sobre los datos, informes o dictámenes necesarios para que las partes interesadas puedan exponer sus puntos de vista y disponer todo lo que refiere a los gastos para sostener una familia y para fijar el salario mínimo. ¿Está bien? También otra de las atribuciones que tiene según el artículo 253 es la de conceder audiencias públicas para que las partes puedan exponer sus puntos de vista y decir cuánto ellos consideran que debería de ser el salario mínimo. Y cuando hablamos de procedimiento, eso lo encontramos a partir ya del artículo 254, que en cuanto al procedimiento dice que las investigaciones realizadas sobre la base de las investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de Salario Mínimo, acuérdense que este consejo está compuesto por un representante del Estado, que normalmente es del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que es el director de este Consejo Nacional, y por un representante de los trabajadores y un representante de la patronal.
Entonces, ellos hacen un estudio, toman audiencias, recaban informes y en base a eso establecen, hacen una propuesta y por lo tanto dice ahí, sobre la base de investigaciones realizadas, este Consejo Nacional propone la escala de salarios mínimos que se eleva a dónde? Se eleva al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el material que se encuentra en la plataforma y que estoy proyectando, dice Ministerio de Justicia y Trabajo, porque el material que utilizamos es un poco antiguo. Tienen que saber ustedes que hoy en día se llama Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y este hace la propuesta ante el Poder Ejecutivo, ante el Presidente de la República, en base a las investigaciones realizadas por el Consejo Nacional. Acuérdense de este procedimiento. Entonces, cuando hablamos también del plazo o vigencia del salario mínimo, lo encontramos en el artículo 255 y justamente dice el salario mínimo fijado, de acuerdo con el procedimiento adoptado por este capítulo, tiene una vigencia de 2 años. Es decir, hoy se establece un salario mínimo y en teoría este salario mínimo de acá a 2 años podría sufrir variaciones. Pero pero hay excepciones porque de repente demasiado sube la canasta familiar o demasiado sube el dólar o demasiado sube el combustible, entonces se puede estudiar o se puede hacer unas investigaciones antes de estos 2 años. Este plazo se va a prorrogar automáticamente, también dice el artículo 255, por periodo de igual duración, a no ser que la autoridad administrativa. ¿Quién es la autoridad administrativa? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o las partes interesadas soliciten su modificación de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 256. Y el 256 dice, antes de vencer el plazo establecido, para su vigencia, el salario mínimo será modificado cuando se comprueben las siguientes condiciones o los siguientes hechos. Número uno, tiene que existir una profunda alteración de las condiciones de la zona, industria, motivada por factores económicos o financieros y la variación del costo de vida estimada a un 10%, cuanto menos. Hoy en día, que subió el combustible, que están subiendo muchísimas cosas de la canasta familiar, podría ser factible que se estudie nuevamente la posible variación del salario mínimo. Ustedes saben que la última vez subió creo que el 10% nada más, o sea, muy poco subió el salario mínimo y no responde a todo lo que está subiendo, a todas las subas que estamos teniendo en estas últimas semanas. Entonces, sería prudente un nuevo estudio, pero es una opinión personal. Bien, siguiendo un poco también hablamos de los efectos jurídicos de la fijación de un salario mínimo, pero antes de eso es importante también tener en cuenta que el salario mínimo, según el artículo 257 del Código Laboral, le corresponde a todo trabajador que tenga 18 años por día de trabajo ejecutado dentro de la jornada legal. Entonces, si yo tengo 18 años y estoy trabajando 48 horas semanales, tengo ese derecho a percibir mi salario mínimo. Y eso lo encontramos en el artículo 257 y va muy relacionado a este principio de igual trabajo, igual remuneración. El artículo 258 también habla que en los casos de cuando el trabajo sea a destajo, por pieza o se efectúe en domicilio, el salario mínimo se va a regular de modo que al trabajador, que le asegura al trabajador una remuneración equivalente a lo que obtendría en su trabajo en el lugar en la empresa. Entonces protege la ley en el artículo 257 y 258 protege a los trabajadores en cuanto a que les corresponde igual el salario mínimo. Y si un trabajador presta servicios a destajo, es decir, trabaja por partes, por ejemplo, se le hace un estimativo, pero siempre partiendo desde el salario mínimo. Por debajo de eso no se puede hacer ningún estudio, ni tampoco ninguna base para pagar el salario a fin de mes o por el trabajo realizado.
Ahora bien, cuando hablamos de los efectos jurídicos de esa fijación del salario mínimo, podemos decir que la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario mínimo inferior. Quiere decir que si yo inicié mi relación laboral el año pasado y el salario mínimo del año pasado era 2.100.000 y ahora el salario es 2.200.000, quiere decir que no hace falta que yo firme un nuevo contrato de trabajo, sino que ese 2.100.000 automáticamente se modifica y se entiende que mi salario sube conforme dice, el Poder Ejecutivo lo disponga por decreto presidencial. Entonces, no hace falta que se firme un contrato nuevo cada vez que varía el salario mínimo de conformidad al artículo 259. Y ahí es cuando dice, esa fijación de salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo. Y también habla de que va a ser nula, será nula de pleno derecho toda cláusula contractual que establezca un salario inferior al mínimo legal. Entonces, si yo estoy ganando el salario mínimo, es nula esa cláusula y se me tiene que pagar cuanto menos lo mínimo, que es el salario mínimo establecido por decreto presidencial. También dice el 259, el trabajador a quien se le hubiese abonado un salario inferior tendrá derecho a reclamar del empleador el complemento debido. Quiere decir que si a mí me están pagando, y nosotros esto hacíamos ya la liquidación en las primeras clases, si es que se acuerdan, decíamos nosotros, hacíamos esas liquidaciones y yo le ponía en uno de los rubros reajuste salarial. Y el reajuste salarial sale del artículo 259 porque dice, si un trabajador gana por debajo del mínimo, claro que tiene derecho a reclamar esa diferencia salarial para que pueda cobrar lo que dispone la ley. Y también la Autoridad Administrativa del Trabajo fija sumariamente el plazo que no excederá de 30 días para el pago de esa diferencia salarial. Quiere decir que si yo hoy hago mi denuncia, el Ministerio de Trabajo luego le intima a la empresa para que en un plazo de 30 días me pague mi salario mínimo conforme a la ley, no por debajo de ella. Ahora, ¿quién es la autoridad administrativa? Les vuelvo a repetir, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este pedido de reajuste salarial o del pago del complemento de mi salario mínimo, ¿lo puedo hacer vía judicial? También lo puedo hacer vía judicial y es el juez el que ordena. Lo bueno es que cuando el juez ordena que se pague esa diferencia o ese reajuste o ese complemento salarial, como ustedes quieran llamarlo, es que una vez que el juez lo dispone, después ya se puede ejecutar y ya se le puede inclusive embargar a la patronal por el no pago. Y por último, el último punto, el 260, habla de la publicidad de este salario mínimo y justamente dice se dará la más amplia publicidad a los salarios mínimos en periódicos y mediante la fijación de carteles en lugares visibles de los centros de trabajo. Entonces, y vamos al 260, ustedes van a ver que cuando se establece un salario mínimo, esto sale en todos los diarios, se publica en todos lados y también el Ministerio de Trabajo lo publica y por ley, de conformidad al artículo 260, tiene que haber un cartel en la empresa que diga cuál es el salario mínimo y el jornal que se le paga a los trabajadores. Entonces, el 260 le impone. Por eso ustedes a veces cuando se van a una empresa, por ejemplo, van a ver que en las empresas siempre se ve un cartelito en la entrada donde dice salario mínimo, donde dice horario de trabajo. Entonces, ahí es cuando, y eso no es porque ellos quieren nomás decir cuánto pagan a sus trabajadores, sino porque el artículo 260 de la ley le obliga a la empresa a publicar esto en el lugar de trabajo. Le quería mostrar un poquitito a ustedes las resoluciones de salario mínimo, pero no estoy encontrando.
en la plataforma. Un ratito. No. No, les quería mostrar, pero no estoy encontrando. Bien, no sé si tienen dudas hasta aquí en lo que respecta al salario mínimo. ¿Estamos bien? Sí, súper, profe. Dale. Entonces, vamos a hablar rápidamente en lo que respecta a lo que hoy desarrollamos es lo que hubiésemos desarrollado el martes pasado y ahora vamos a desarrollar lo que sí hace la lección de esta semana. Rápidamente, es así cortito también, entonces no se preocupen, que es la parte de, si me esperan un segundo, que es la parte de la asignación familiar. Todo lo que hace a la asignación familiar también lo vamos a encontrar a partir del artículo 261 del Código Laboral. Ahora bien, ¿qué es esa asignación familiar? Esa asignación familiar es una prestación económica y recibida para el trabajador como cooperación o ayuda, y resalten estas palabras, cooperación o ayuda para el sostenimiento y el desarrollo de la familia, y constituye una manifestación práctica para cumplir un deber de justicia. Es decir, cuando un trabajador gana el salario mínimo pero tiene muchos hijos, ustedes saben que es imposible, no alcanza ese dinero, entonces ahí es cuando viene esta cooperación o ayuda para sostener a la familia. Y el artículo 261 dice, justamente dice, hasta que se implante un sistema legal de compensación sobre la base del seguro social, todo trabajador tiene derecho a percibir eh, una asignación equivalente al 5% del salario mínimo por cada hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo. Y justamente dice el 261, es un sistema legal de compensación, es decir, busca compensar al trabajador o busca ayudar al trabajador que es padre o madre de familia y que tiene muchos hijos, entonces por cada hijo se le da un 5% del salario mínimo, se le da un 5% más por cada hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo. En la generalidad de los casos podemos decir que es una suma de dinero que está estimada en base a un porcentaje del salario mínimo por cada hijo menor, también eso es importante siempre y cuando los hijos sean menores de edad. Entonces el jefe o la jefa de familia recibe conjuntamente con su salario esta asignación familiar. Ahora, ¿se le puede pagar después? Sí, se le puede pagar, pero se le debería de pagar cada mes y esto busca justamente ayudar con la educación y la crianza de los hijos. Pero siempre que, por supuesto, hablemos de que el trabajador perciba un salario mínimo. Es decir, un trabajador que gane 6 millones no se ajusta o no se ve la necesidad de que perciba una asignación familiar. La asignación familiar es aquellos que perciben hasta 2 salarios mínimos. ¿Está bien? Ahora un poco. Justamente vemos, como vemos en pantalla, la asignación familiar tiene por finalidad ¿qué cosa? Proteger a esa familia y ese aumento de la familia que se va dando. Entonces se le va dando un porcentaje para ayudar o como dice ahí, para compensar eso. Entonces, como el pago realiza el empleador con el salario, este es común denominar salario familiar o ayuda familiar, pero algo importante que saber, a saber de esta asignación familiar es que esta no forma parte del salario. Ahora tenemos las clases de asignaciones familiares. Vamos a avanzar un poquitito de esta parte. Y empezamos aquí que el concepto legal lo encontramos en el artículo 261, que ya lo leímos,
que se da esta ayuda o esta compensación en base al 5% del salario mínimo que todo empleador debe pagar al trabajador por cada hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo, cuya educación y crianza se encuentra a cargo del beneficiario mientras subsistan las condiciones establecidas en la ley. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la asignación familiar? Es que este es un beneficio social irrenunciable. Quiere decir que el trabajador no puede renunciar a esta ayuda o asignación familiar ni por escrito ni de manera verbal. Sí o sí tiene que cobrar esto y la ley le obliga a la empresa a pagarle a cada trabajador este beneficio social por cada hijo que tenga a su cargo. Y reitero y resalto esta parte, a su cargo. Es decir, el padre que no está a cargo de la crianza de sus hijos no tiene derecho a cobrar esto. En cambio, la madre que sí trabaja y que sí tiene a su cargo sus hijos, tiene derecho a percibir esta ayuda o asignación familiar. O viceversa, si es el padre el que se hace cargo, el padre tiene derecho a percibir esta suma o esta ayuda o beneficio social, como ustedes quieran llamarlo. También algo importante a destacar de esto es que no puede ser cedida ni embargada. Cuando nosotros hacemos el descuento para el IPS, la asignación familiar no ingresa o no forma parte del cálculo que se hace, y tampoco en la liquidación final de haberes la asignación familiar ingresa para hacer el cálculo. Es decir, como yo les decía hace rato, no forma parte del salario, entonces no se puede utilizar y por supuesto no se puede ceder ni mucho menos embargar. ¿Por qué? Porque está destinado al sostenimiento de los hijos como una ayuda escolar o una ayuda alimenticia, ¿verdad? Entonces, esta se paga en forma íntegra, puede ser simultáneamente, es decir, puede ser al mismo momento que el salario mínimo, al pago del salario, o en otra oportunidad, pero siempre tiene que ser una cuestión mensual. Cada mes se le debe de abonar al trabajador esta asignación familiar. El trabajador firma un recibo a contraprestación y ¿qué pasa si yo quiero reclamar en juicio mi asignación familiar que la empresa nunca me pagó? Yo puedo reclamar de los últimos 12 meses de conformidad al artículo 399 del Código Laboral, que ya en las últimas lecciones vamos a desarrollar lo que son las prescripciones. Pero adelantándonos un poquitito, cuando hablamos de asignación familiar, podemos siempre reclamar los últimos 12 meses nada más, porque las acciones prescriben al año de que se originó ese derecho para reclamar. ¿Está bien? Profe, o sea, al tener el IPS, entonces directamente entra como bonificación. Sí, sí. Y es más, a ver, si mi salario es 2 millones, doy nomás un ejemplo. Si el salario es 2 millones 500 y en base a 2.500 yo percibo el 5% de mi asignación familiar, cuando la empresa va a aportar al IPS, excluye esa asignación familiar y el aporte al IPS hace en base a los 2 millones 500 nomás, no sumando la asignación familiar. Pero por más de que yo tenga IPS, igual la empresa está obligada a pagarme mi asignación familiar. Ah, sí, porque justamente en la empresa de mi marido, él supuestamente ya tenía IPS, pero nunca le descontaron. Y hace 2 meses que lo están descontando para IPS. Y me imaginé que al tener IPS ya directamente tenía que cobrar ya mi hija también su bonificación. La empresa alega que no sabe en conformidad cuánto es lo que le corresponde supuestamente, que por eso no está pagando. Y justamente vamos a entrar en eso, ¿verdad? Porque vos me hablas de IPS o me hablas de la asignación familiar. No, la empresa le dijo que cuando se les cuente su IPS van a tener la bonificación familiar sus hijos, pero ya se les descontó 2 meses de IPS, lo cual en los 2 meses todavía no hubo un pago por bonificación. Y en teoría ya se le debería de pagar, pero justamente el artículo 262 habla de los requisitos para que pueda cobrar esa asignación familiar, que una de ellas es ese pago siempre que el menor sea, que el niño sea menor de 18 años, los que tienen su código laboral a mano.
ustedes van a ver que en el 262, en el inciso A, dice que sea menor de 17 años. Acuérdense que el Código Laboral es una ley muy vieja y después entró a regir el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde dice que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Entonces, en su Código Laboral, tachen el inciso A que dice sea menor de 17 años y pongan que sea menor de 18 años cumplidos. Entonces, mientras el hijo sea menor de 18 años, tiene derecho a esta asignación familiar, salvo que el niño tenga algún tipo de discapacidad o algún tipo, sea discapacidad física o mental, no importa la edad y debe de seguir cobrando esta asignación o ayuda familiar. Por supuesto, otra de las condiciones es que el hijo se encuentre bajo la patria potestad del trabajador, que su crianza y educación dependa del que va a cobrar, es decir, el trabajador beneficiario, y que el hijo resida en el territorio nacional, y esto se prueba con la constancia policial de la jurisdicción del domicilio. Ahora, acá viene esta parte que nos interesa y siguiendo a lo que dice Sila, puede ser. El artículo 263 dice de que el derecho a esta asignación se extingue perdón, me equivoqué un poquito, pero el 263 habla de que la asignación se extingue automáticamente respecto a cada hijo cuando desaparecen una de estas condiciones que vemos acá. Es decir, el joven cumple 18 años de edad y ya no, la empresa no tiene obligación de pagar. O el niño ya no está bajo la crianza o educación del beneficiario, la empresa ya no está obligada a pagar. El niño o el joven viaja al extranjero, ya no reside en Paraguay, entonces la empresa no está obligada a abonar el 5%. Y también el 263 habla de que justamente le corresponde esto a cada trabajador que no gane por encima del doble del salario mínimo. Es decir, el trabajador gana más de 2 salarios mínimos y ya no tiene derecho a esta asignación familiar de conformidad al 263 del Código Laboral. Ahora, viene la parte que a Sila le preocupa o le interesa, que es el 264, que dice, esa asignación será percibida por el beneficiario desde el ingreso al trabajo mediante comunicación escrita dirigida al empleador con los recaudos legales pertinentes como los certificados de nacimiento y el certificado de vida y residencia que demuestre que el niño se encuentra bajo el cuidado del beneficiario, es decir, bajo el cuidado del trabajador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador cuando ingresa a su lugar de trabajo? Hacer una nota, una nota cualquiera, no hay mucha formalidad, una nota comunicando la cantidad de hijos menores de edad, menores de 18 años, tiene que adjuntar el certificado de nacimiento, lo posible también adjuntar la fotocopia de cédula de identidad y adjuntar el certificado de vida y residencia para acreditar que él se encuentra a cargo de sus hijos. Entonces, una vez que presenta esto por escrito, es cuando la empresa ya se encuentra obligada. Si el trabajador nunca comunicó formalmente, la empresa en teoría no se encuentra obligada porque la empresa puede decir, yo no sé cuántos hijos tiene el trabajador o la trabajadora. Pero desde el momento que lo hace por escrito, surge esa obligación. Más aún que ya se encuentra aportando al IPS y demás, entonces tiene la empresa la obligación de pagar por la asignación familiar. Si la empresa no está cumpliendo, o como el caso de Sila, que dice que ya le están descontando, pero él no figura inclusive como aportante al IPS, se puede hacer la denuncia del ministerio. Pero lógicamente ustedes saben que el trabajador cuando es muy reciente, si hace la denuncia o si reclama, va a tener problemas en el trabajo. Pero lo ideal sería hacer esa denuncia. Inclusive ustedes saben que las denuncias en el Ministerio de Trabajo son anónimas. No hace falta dejar los datos del trabajador justamente para evitar repercusiones o persecuciones en el trabajo. Entonces las denuncias se hacen de manera anónima y
en teoría el Ministerio de Trabajo después envía a los inspectores a fiscalizar si es que se está haciendo el descuento, si es que se está aportando verdaderamente y si se le está pagando esa asignación familiar. Cuando hablamos de descuentos de IPS y que no se está abonando al IPS, esta denuncia también se hace en el Departamento Obrero Patronal del IPS. Porque IPS también le abre sumario a las empresas que están haciendo eso. Es más, el descuento, esa manera de descontar y de no aportar al IPS incurre en una causal penal que es enriquecimiento ilícito y que se hacen las denuncias en el Ministerio Público y la Fiscalía en la parte penal de oficio abre las investigaciones sobre esto porque es un hecho punible lo que hacen las empresas. Entonces, se podría perfectamente hacer las denuncias al respecto. Entonces, profe, sería lo ideal entonces que él, o sea, que yo en este caso haga una nota, presente vida de residencia, certificado de nacimiento y fotocopia de cédula. Exactamente. Y por supuesto, dan entrada de eso y tenés que tener constancia de tu copia de recibo, o sea, tu copia de que vos comunicaste. Ellos te O tienen que sea, poner recibido en tal fecha y eso vos tenés que guardar. una acuse. Entonces yo solicito, le hago la nota dirigiéndome a la empresa solicitando la bonificación familiar que le corresponde a mi hija, o sea, en este caso a Arlet. Exactamente. Es más, los que tienen este código laboral o el verde igual, en la última parte están los modelos de escritos y me parece que en uno de esos modelos está el tema de de la asignación familiar, creo, no estoy segura. A mí me pareció ver acá. Creo que no. Antes me parece que tenía. No, no tiene. Pero es una nota común. El trabajador fulano tal se dirige a la empresa a fin de comunicar la cantidad de hijos que se encuentran a su cargo, que residen con él mismo, que se encuentran bajo la patria potestad del trabajador y que son menores de 18 años de edad y que la crianza y educación se encuentran a mi cargo. Más o menos así debería decir la nota de conformidad al 262. Por lo tanto, adjunto constancia del certificado de nacimiento, copia de cédula de identidad y día de residencia de los hijos menores de edad que se encuentran a mi cargo para el pago o la compensación de la asignación familiar de conformidad al artículo 261 y siguientes del Código Laboral. Algo así debería decir la nota. Bueno. Las clases quedan grabadas después, yo sé que hablo muy rápido, después puedes reproducir y te vas copiando nomás lo que dije. Sí. Profe, otra cosa, esta vida de residencia es del hijo. De los O de hijos, ambos. yo supongo que de los hijos y de los padres, porque la idea pues es demostrar Que los dos bien juntos. que los hijos residen con el padre. Bueno, dale, profe, muchas gracias. Entonces se van un ratito en la comisaría y todos juntos y sacan todos que todos viven en el mismo lugar. Dale, perfecto, profe, gracias. Dale. También hablamos de las personas que pueden cobrar la asignación familiar y los casos de separación de los cónyuges. Habla que, y el 265 también respondiendo así, la dice, todo trabajador beneficiario con la asignación familiar debe de comunicar por escrito, inclusive si hay alguna causal de extinción para no cobrar más esta asignación. Es decir, todas las comunicaciones que se hagan en relación a la asignación familiar siempre tienen que ser por escrito a la patronal. Cuando, por ejemplo, ahora ustedes comunican que tienen un solo hijo, pero a futuro nace otro niño, entonces eso también se comunica por escrito. Entonces siempre las comunicaciones se hacen todo por escrito, nada de manera verbal. El 266 habla también de que si ambas personas trabajan en relación de dependencia con el mismo empleador, solamente uno de ellos tiene derecho a percibir esa compensación o asignación familiar, siempre que el salario de ellos, o sea, de ambos progenitores, no exceda el límite de 2 salarios mínimos. ¿Está bien? Ahora, esta aplicación se entiende que no se aplica cuando cada cónyuge tiene
tiene empleadores diferentes. Pero ahí tenemos una especie de laguna, no hay nada claro al respecto. Ahora, ¿qué pasa en caso de separación o divorcio de los padres? Va a percibir la asignación familiar solamente el progenitor que tiene a su cargo los hijos. Y ustedes van a ver que la Policía Nacional, por ejemplo, siempre la policía tiene esta asignación familiar y por más de que los niños no residan con el papá o la mamá, esa asignación familiar directamente se deriva a una cuenta judicial habilitada a favor de los niños y la cuenta a nombre de la mamá que está a cargo de los niños. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ellos cobran, pero eso va directo a favor de los niños. Si ambos el 266 habla también de lo que ya les dije, el 267 también habla de eso, que ya hablamos, y el 268 habla de que, como siempre les dije, ahora un poquitito, que el 268 es muy claro porque dice, la asignación familiar no forma parte del salario a los efectos del pago de aguinaldo ni de compensaciones hechas en concepto de seguridad social. Esta no puede ser cedida ni embargada, que era lo que decíamos hace rato, y habla inclusive del aguinaldo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía? El aguinaldo es la suma de todo lo que percibió el trabajador durante el año. El trabajador percibió horas extras, cobró algún tipo de bonificación, cobró, no sé, todo lo que cobró durante el año se mete en una bolsa y se divide 12, menos la asignación familiar. Quiere decir que la asignación familiar no forma parte de este cálculo. Lo mismo, cuando nosotros vamos a hacer la liquidación final de haberes, que ya estuvimos haciendo en las primeras clases, cuando nosotros liquidamos, esta asignación familiar no forma parte de esa liquidación de conformidad al 268 porque no forma parte del salario. Acuérdense que esta asignación familiar es una compensación o es una ayuda que da la patronal al trabajador por cada hijo. Entonces no forma parte de ese salario al momento de hacer las liquidaciones. El 269, ya como ya dijimos al principio también, habla de que se debe de pagar en forma simultánea o separada, pero este pago tiene que ser mensual, quiere decir que no puede ser un mes sí, un mes no, un mes sí, otro mes no, otro mes no, otro mes sí, sino que cada mes se le tiene que pagar al trabajador de forma íntegra. Tampoco se le puede pagar un porcentaje este mes, una parte del 5% de este mes, el otro mes otra parte, no. Se le tiene que pagar ese 5% de manera íntegra cuando se le paga. Y también surge la otra situación del cambio. ¿Qué pasa cuando asciende de categoría profesional el trabajador? Asciende y empieza a ganar más. El artículo 270 dice que ningún cambio de situación por ascenso o variación de categoría profesional del trabajador puede producir alteración o pérdida de este derecho, salvo que el salario supere los 2 salarios mínimos. Si mi ascenso me permite ganar 5 o 6 millones, que supera los 2 salarios mínimos, ya no tengo derecho o se extingue este derecho a la asignación familiar. Pero si yo estoy ganando 2.500.000 y haciendo y empiezo a ganar 3 millones, ustedes ven ahí que no estamos todavía excediendo los 2 salarios mínimos. Quiere decir que yo tengo derecho a seguir percibiendo la asignación familiar y eso lo encontramos en el artículo 270 del Código Laboral. Ahora bien, y hay una prohibición en el artículo 271 que dice: queda prohibida toda disminución de salario, despido u otra sanción semejante al trabajador cuya causa tenga relación directa o indirecta con la asignación familiar. Quiere decir que yo, por reclamar el pago de mi asignación familiar o por reclamar algún acuerdo dudoso al respecto de esta asignación familiar, no me pueden despedir y está prohibido. Y si ocurre esto, yo puedo iniciar un juicio por despido justificado o puedo hacer despido injustificado o puedo hacer mi denuncia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como les venía diciendo.
Tampoco hay veces que ellos dicen, te vamos a hacer trabajar más horas, pero no te vamos a pagar las horas extras, pero con ese trabajo extra que vos haces, te vamos a pagar tu asignación familiar. Eso es ilegal, porque la norma no dice que un trabajador tiene que trabajar más para tener derecho a esta compensación, sino que justamente por el simple hecho de tener hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos a cargo del trabajador, tiene derecho a percibir esta asignación familiar siempre y cuando el salario se encuentre por debajo de 2 salarios mínimos. ¿Está bien? No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Estamos bien? Lo bueno de esta segunda parte, yo no sé cómo a ustedes les fue en derecho laboral en la primera parte, pero lo bueno de derecho laboral 2 es que las unidades son bastante cortas, entonces siempre vamos a estar terminando así rápido, no nos va a llevar mucho tiempo. Les voy a dejar también una pequeña tarea en la plataforma para que puedan ir completando. Hoy les voy a dejar una tarea para que puedan buscar en la página del Ministerio de Trabajo la designación de los salarios mínimos, como yo les decía. A ver, voy a proyectar un poquitito. Esta es la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Un ratito, les puse ahora la página principal. Tenemos nosotros esta página que es del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como les decía. Ven ustedes aquí. Pueden ingresar y mirar algunas noticias y les voy a dejar como tarea no se preocupen que no les voy a apurar, para que busquen las resoluciones del salario mínimo. La idea es que ustedes puedan explorar un poquitito la página del ministerio y encontrar las resoluciones porque son varias, de acuerdo a cada modalidad o cada rubro destinado en cada industria. Ustedes van a ver que el salario mínimo varía. Y hablando un poquitito respecto a lo que decía Sila, ven ustedes que aquí se puede hacer las denuncias. Tiene acá el apartado para denuncias laborales, y inclusive estas son anónimas. Bien, entonces si no tienen dudas hasta aquí, vamos a llegar hasta esta hora con el desarrollo de la clase. Profe, yo te quiero hacer una consulta Sí, referente al trabajo número 1. Hay un cuadro ahí para escribir. Podríamos hacer, o sea, yo quiero hacer así en Word, eh, incluyendo los tres ya y alzar de una nomás. O sea, puedo hacer así también. sí, No hay problema en eso, ¿verdad? no hay problema. Yo no me Está complico mucho con los trabajos, no se preocupen. Lo que sí les voy a pedir es que bien. pongan su nombre en cada trabajo, firmen sus trabajos, porque después a mí me cuesta mucho al descargar ver de quién era el trabajo. Porque yo descargo todo una vez, todos los trabajos, y después a veces no sé quién presentó y quién no. Entonces pongan sus nombres y no se olviden de marcar su asistencia en cada clase. De esa parte tranquila, profe, porque con la profe Gloria nos acostumbramos a poner, por ejemplo, el nombre tarea 1, Amada Vallejos, así. Sí, Tarea 2 y así el nombre. sí, yo soy de la misma escuela que la profe Gloria, así que son las mismas Excelente, reglas profe. también. Dale, gracias. Dale, profe. Dale, por ahí, yo sé que yo creo que el plazo para la entrega de trabajos les di luego así con mucho tiempo, porque sé que después de estar